Hola, muy buenas, bienvenidos a todos otra semana más a Panas Hormuleros, pero esta no es una semana más, porque esta semana, Joan, ha puntuado Fernando Alonso. El ano es una bala, azul que sin Su cañón. cañón. Vale. Corazón. El ano no es mono, el ano es inmortal. No se borra. Bueno, El ano es un juguete en un cuerpo mortal. ¿Cómo dice? ¡Eh! joder, No quiero a Barrichello, no hay que ni a Navato porque es el nano. Magic Alonso. Basta, por favor. Vale, vamos bajando un poquito Bueno, las revoluciones, por favor, gente. Más o menos como el Aston Martin, aunque el Aston Martin no puede hacer este cambio porque no le funciona la caja de cambios, hay que decir. Y a pesar de ello, a pesar de ello, punto para Fernando Alonso, don Fernando Alonso Díaz Parera. Lo bueno, ha bueno, logrado se pone Gran nervioso. Premio de Mónaco. Dicho esto, podemos comenzar con el podcast Sí, del día sí, de hoy. sí, Gran sí, Premio sí. de Mónaco, señores. Post-Gran Habemos Premio de punto. Mónaco, Gran Premio de Cataluña. Yo lo dije, ¿eh? Cuidado, Mónaco. Mónaco. No ha sido como me esperaba, pero aún así, Mónaco, punto. Yo lo dije, cuidado, Mónaco. Había que estar atentos. Pero bueno, ahora, después de haber jodido el copyright del vídeo y que YouTube probablemente nos lo tire, por lo que no estarás viendo este vídeo, vamos ya un poquito en serio. Queríamos hacer el meme porque con todo el lore de este año de Aston Martin, lo merecía, yo creo, este primer punto, con muchísimas circunstancias, evidentemente, ahora lo comentaremos. Pero bueno, perdóname, Joan, que es que esta semana había algo importante, pero bueno, como siempre, tenemos a nuestro pana Joan que nos va a acompañar en este podcast. ¿Cómo estamos, Joan? Bien, después de hacer las dotes de DJ de Hacendado. Y a ver cómo se habrá oído de para- mal, porque seguro que se ha oído como el culo, pero bueno, da igual. Sí, pero bueno, tiramos para adelante. Al fin y al cabo, nosotros nos divertimos con nosotros mismos y ya bastante tenemos con aguantarnos. Así Exacto. que eh, sean ustedes bienvenidos A este despropósito. a post de un Gran Premio de Mónaco que, aparte del punto de Fernando Alonso, que no deja de ser paradigmático y que, a pesar de todo, Iker, yo ya te lo dije, yo estoy muy mosqueado. Yo estoy Bueno, muy caliente. es que ha habido Muy punto, caliente. pero no porque haya sido un gran premio destacado de Aston Martin. De hecho, bueno, sí, ha sido un gran premio destacado de Aston Martin. Han sido destacadamente el peor coche de la parrilla. Y Destacadamente. destacadamente malos. Pero bueno, iremos con eso después porque la realidad es que, y para empezar un poco con lo general de la carrera, de la carrera y del Gran Premio, más allá de que siempre tenemos el caso de Mónaco de que el sábado es más interesante que el domingo, aunque el domingo Sí, al hubo final, caos. no por razones de pista, tuvo su miga. Creo que eh, quiero empezar diciendo que yo a inicios de temporada quizás no me lo creía tanto, pero creo que hemos visto el primer fin de semana de piloto grande de Andrea Kimi Antonelli. Creo que es el tema más grande dentro del Gran Premio de Mónaco, Sí. pero ha sido la primera vez que he visto una sesión y he dicho, ostras, aquí hay algo serio, realmente serio. Porque estamos en la Fórmula 1 clipping, la Fórmula 1 de motores eléctricos, pero todo eso da igual en Mónaco, porque en Mónaco no hay problemas de recarga, en Mónaco no hay aerodinámica activa, incluso que la cancelaron para este Gran Premio, Sí. incluso caparon el motor eléctrico, es decir, todos esos factores que casi que nos hacían olvidarnos de lo que era Fórmula 1 en sí mismo o lo que era antes, o otros factores que eran más importantes antes, han desaparecido. Y en Mónaco, además, las manos cuentan más. ¿Y qué es lo que ha pasado en Mónaco? Sí. Gran Chelem para No, Andrea Kimi Antonelli. no, porque se podría hablar de, evidentemente, Antonelli ha tenido todo de cara este año y en su carrera deportiva lo podríamos decir, pero un fin de semana como el que ha hecho en Mónaco, no en otro circuito, en Mónaco, se requieren manos. O sea, no, a lo mejor no el mejor de la historia, no el mejor de la parrilla actual puede ser, pero tiene que haber un mínimo calibre de piloto
para conducir así en Mónaco, para conducir con la confianza que ha tenido. Y esto es una anécdota, es un detalle que al final da igual, porque lo importante ha sido el fin de semana que ha hecho. Es su primer Grand Chelem y no sé cuántos pilotos en la historia, su primer Grand Chelem lo consideran en el Gran Premio de Mónaco. Ha hecho, para el que no lo sepa, un Grand Chelem se considera hacer la pole, ganar la carrera, liderar todas las vueltas de carrera, sin excepción ninguna, por paradas o lo que sea, y vuelta rápida. Y lo ha hecho. Y ha sido en Mónaco. Y ha sido una superioridad bestial que es verdad que ha sido una superioridad bestial por parte de Antonelli, porque el fin de semana se planteaba, o no sé cómo lo viste tú, yo pensaba que los Ferraris iban a ser los favoritos a la victoria, sobre todo Leclerc, pero pensaba que iban a ser los favoritos por el tema de el chasis y la aerodinámica. Siempre se ha hablado de que este año Ferraris como están a la vanguardia de ese tema. Y así era el Libres 1, así era el Libres 2, llegó la quali y dijo Antonelli, no, hasta aquí, señores. Yo aquí es el momento, yo brillo y a partir de ahí en carrera arrasó. Vale, hubo banderas rojas, hubo safety cars, pero llevaba 20 segundos, 25 de ventaja contra el segundo, que era Lewis Hamilton, en algunos momentos de la carrera. Es como, o sea, arraso total de Antonelli. Sí, pero para mí es imposible hablar de Antonelli sin ver la otra cara de la moneda. No sé cómo lo verás tú. Porque, claro, dominio de Antonelli o desaparición de Russell. Esa es mi pregunta. Porque vale, sí ha sido un dominio muy bastante, pero claro, ¿y Russell dónde ha estado todo el fin de semana? Porque es que ha estado desaparecido. Sí que es cierto que da la sensación de que son más cosas porque, es decir, no podemos obviar el hecho de que George Russell está bastante por debajo del nivel, no solo de Antonelli ahora mismo, sino del nivel que sería esperable para un piloto que ya lleva varios años en Fórmula 1 y que se le presenta este año la oportunidad con el mejor coche y no deja de desaprovecharlo. Pero sí es verdad que yo he visto cosas y he visto momentos en los que claramente, es la primera vez en los que claramente he visto que Antonelli tenía un punto más, no George Russell un punto menos, que también. Cuando los Ferrari dominaban los libres 1, dominaban los libres 2, pues decíamos, están los dos Mercedes atrás. Y Mónaco es un fin de semana en el que tú tienes que ir puliendo los límites del coche, los límites de cómo lo manejas para luego el sábado dar el do de pecho. Y el sábado, que es cuando tienes que dar el do de pecho, no solo en la clasificación, sino ya en los libres 3, que es la última puesta a punto antes de la carrera, el único Mercedes que logró imponerse a los Ferrari y logró claramente mejorar sus tiempos durante el fin de semana fue Kimi Antonelli. Es decir, da la sensación de que empezaron más o menos a la par y a partir de ahí uno fue construyendo y el otro probablemente, como vamos diciendo, Russell en lugar de progresar, pudiendo haber progresado más o menos que Antonelli, es que no lo hizo. Entonces yo creo que se juntan las dos cosas. Es como esa sensación de que uno está haciendo mucho y el otro está haciendo poco, pero no creo que sean excluyentes las dos cosas que Sí, comentas. sí. Y luego es que la clasificación de Antonelli es paradigmático porque compites quitándole la pole a probablemente el mejor piloto de la parrilla, que es Max Verstappen, que quedó en segunda posición en Aquarium, aunque luego tuvo el problema eléctrico en carrera y al final no pudo competir. Y pones un baremo de tal manera de que el piloto de casa, el piloto que tú presupones que debe ser el mejor en Mónaco, que debe ser el principal candidato a llevarse la victoria y la pole position, se va al muro. No estoy diciendo que esto sea responsabilidad de Antonelli, vaya, pero el hecho de estar allí, el hecho de poner ese listón, a mí sí que me ha dado la sensación que es una cosa extrínseca a el mal rendimiento de George Russell, que se quedó No, muy sí. atrás de Antonelli. Sí, sí. O sea, yo en ningún momento quiero quitarle mérito a Antonelli. Pero creo que es imposible hablar de lo bien que está Antonelli sin hablar de lo mal que está Russell. Porque como que Sí, es básicamente, no es, como dices tú, coexisten las dos realidades. Pero claro, cuando ambas realidades son compañeros de equipo y son los únicos dos candidatos al título, es que es imposible no. O sea, la grandeza de Antonelli, por así decirlo, hace que sea más evidente el bajón de Russell y el bajón de Russell hace que sea más visual lo bien que está Antonelli. Es como, porque hay pues, mucho contraste. Entonces, como, joder, no puedes, estás viendo a Antonelli dominar a los Ferraris, hacer
un golpe en Q3 histórico de lleváis todo el fin de semana adelante y a la hora de la verdad, ¡pum! Y era como, luego enfocan a Russell acabando la vuelta y es como, medio segundo, Antonelli, medio segundo. Sí, Y es como, sí, sí, sí. es que es literalmente la frase que he puesto en el guión, es, no está, pero es que tampoco se le espera. Está en un punto, No. Russell, que a mí me empieza a preocupar el campeonato, sinceramente. No quiero decir que Antonelli lo tenga ganado, pero mucho tienen que cambiar las cosas para que Russell pelee el mundial ahora mismo. Porque no es la diferencia de puntos ya lo preocupante. Es la dinámica que ha cogido, que es que a Antonelli le sale todo lo que quiere hacer le sale, llega a Mónaco, el circuito más difícil, y lo borda, y Russell es como que va a trompicones y encima a la mínima que hay un problema le pasa a él, el equipo se lía con las estrategias y con las sanciones, lo hablaremos, le pasa a él. Me parece muy preocupante la situación de George Russell, seguiré hablando a lo largo del año porque me parece que está completamente comida a la cabeza y no me deja sorprender lo bien que le ha salido todo a Toto Wolff. O sea, tú le dices a Toto Wolff que ha sido discutidísimo lo que hizo con Antonelli el año pasado, meter directamente a Mercedes. Y es que está el Mundial de boca para pedir. Y está saliendo ya rumores que no sabe cómo tomármelos, que dicen que hay ciertas cláusulas en el contrato de Russell que si está a mitad de año detrás de Antonelli, que no tiene, que tiene pinta de que va a estar, pueden romperle el contrato. Y es que en 2 años a Toto Wolff se le ha quedado la situación después de que Hamilton le dejase con el culo vendido, se encuentra con el mejor coche de nuevo, con su estrella eh, liderando el mundial y pudiendo deshacerse del otro piloto para fichar a su obsesión que es Max Verstappen. O sea, lo tiene ahora Toto Wolff, le ha salido todo Sí. a pedir de boca. Y por si fuese poco, luego tenemos que hacer algún pequeño comentario. Le va a salir bien hasta la dúo, que era una cosa Bueno, que, sí. que no esperaba para nada. Sí, sí, es una situación a pedir de boca para el equipo de Mercedes, para Toto Wolff, para su credibilidad, para su rol o su lucha de poder dentro del paddock, con prácticamente ninguna personalidad tosiéndole dentro del mundo de la Fórmula 1. Y lo que has dicho antes, dos pilotos, me gusta mucho el concepto de vasos comunicantes. Cuando a uno le va bien, al otro le empieza a ir mucho peor, ¿no? Y parece Por que lo que se, sea. se puede tener esa dinámica entre los dos. Sí, sí. Eh, es lo que querrías siendo líder del mundial, lo que querrías también viendo cómo no te pueden seguir el ritmo el resto de equipos, porque podríamos haber pensado en un momento de la temporada los McLaren se caen, los Ferrari luego cuando parece que tienen que rendir, ¿no? Como comentabas aquí en Mónaco, no están. Red Bull parece que de vez en cuando tiene un chispazo y Red ahora Bull, resulta que no se va a poder beneficiar de la dúo porque parece ser que es el ya. mejor motor. Es Es que, que es el mundo de Yuppie ya, ya. para Toto Wolff. Sí, sí, sí. Además, Red Bull es un asterisco tremendo este año porque entre problemas de fiabilidad y demás, siento que todavía no sabemos qué es Red Bull a día de hoy, cómo está. O sea, porque siempre decíamos, no, el problema de Red Bull es el chasis. ¿Ha llegado Mónaco? Coño, a mí me han sorprendido. Yo me esperaba a Red Bull sufrir mucho y los que han sufrido han sido McLaren, que venían con buen chasis, se suponía. Y Así es. Verstappen, cuidado, ¿eh? Verstappen le pasa lo que le pasa en la salida, que es que se queda clavado, pero Pero yo creo que Verstappen le hubiese puesto más guerra a Antonelli de la que le ha puesto Hamilton, ¿eh? O sea, sobre todo en las No, últimas desde vueltas, luego. después de las rojas, Verstappen si ve un hueco, se tira. Pues nada, aquí seguimos, no ha pasado nada, ¿verdad que sí, Joan? Las entradas espero que guay. Bueno, voy a Eh, poner, voy a tener que poner una queja formal a algún ayuntamiento que yo me sí, sé, así que sí, eh, sí, vamos a continuar. de cierto sitio de las afueras de Madrid, ¿verdad? Voy Te a quería quemar, decir, voy a quemar un edificio, ¿vale? vale, en específico, ¿no? No lo digas que a lo Sí, mejor la policía lo está viendo esto. sí, sí, claro, no. Ah, Hasta ahí lo dejo. Mañana aparece un ayuntamiento quemado. La policía. Bueno, vamos a pasar a algo un poquito más incendiario si cabe, que es el equipo Ferrari. equipo Ferrari que ha vuelto a ser equipo Ferrari, creo que ha sido el punto de más interés del fin de semana, Bueno, porque es Lewis increíble. Hamilton ha ganado en el Gran Premio de Casa
a Leclerc le ha dominado completamente. Delante en quali, delante en carrera. Y quiero que me digas qué te parece eso, porque luego quiero ir directamente a la polémica y lo interesante de este tema. Fin de semana sólido de Hamilton. O sea, ya pase lo que pase, está bastante claro que esta temporada no es la anterior. Mika, full, Y cuidado, mucha temporada por delante con esas afirmaciones. sí, pero en la temporada pasada en ningún momento, incluso en esta temporada, en momentos en los que ha estado por debajo de Charles Leclerc, no ha sido tan debajo como cuando Sí, estuvo el eso es año verdad, pasado. eso es verdad. Entonces, y que seas mejor en Mónaco es bastante sintomatológico. Porque al final yo creo que es bastante la prueba de algodón y más aún en este año si cabe, donde en el resto de circuitos estamos tan preocupados por la batería, por la gestión, por el software, por el tal. Y es la referencia que tenemos. Y la referencia que tenemos es que ha sido mejor que su compañero, más allá de que su compañero haya sufrido pues lo que lleva sufriendo todos estos años con Ferrari, que es que yo no sé cómo a Charles Leclerc no se le cae el pelo de la cantidad de estrés que le genera el equipo Ferrari, porque si no es un timing en clasificación, aunque creo que ahí no afectó tanto realmente, es cuestiones como no dividir estrategias cuando a Mercedes se le olvida parar a Antonelli, muchas cosas. Y luego problemas de frenos, quejas por la radio, y un error un error, si se puede llamar error, en una parte del circuito que, bueno, tela. Tuvimos tanto un accidente de Lance Stroll como un accidente de Charles Leclerc Claro, en, en un punto del circuito que literalmente se abrió el asfalto. pero vale, es que aquí hay muchos frentes abiertos ahora con todo lo que has dicho. Sí. ¿De verdad crees que el asfalto afectó a los accidentes? Pues yo creo que no. Yo creo que el asfalto, Yo o creo sea, que no estaba bien porque visualmente sí que se vio que sí. estaba abierto, pero yo creo que las causas de los accidentes, ninguna de las dos es el asfalto. No sé lo que opinas. Sí y no. Básicamente no le doy todo la culpa al asfalto, como dices tú, porque hay 20, bueno, en ese momento no sé cuántos pilotos habían en pista, pero bueno, hay bastantes pilotos en pista y no se fueron todos contra el muro. Pudieron pasar de una manera medianamente decente y pensemos que Lance Stroll, el primero que sufre el accidente, estaba bastante atrás, es decir, todos los pilotos de la parrilla habían pasado al tope de velocidad, a la máxima velocidad por ese punto, antes de que Lance Stroll se choque. Y luego en la resalida, cuando se choca Charles Leclerc, tanto Antonelli como Hamilton, y no recuerdo ahora mismo más si había alguien más por delante, pasan por ese punto y no se chocan. Entonces, no es 100% culpa del asfalto. Ahora, sí que creo que el hecho de que sea tan precisamente el mismo tipo de accidente y en el mismo punto, y se veía visualmente la cantidad de virutas de asfalto que habían tiradas por la pista, Hmm. eso te va a perjudicar el agarre. Se te pegan esas virutas al neumático y ya está, pierdes el agarre. Pasas un poquito peor o pisas un poquito de más esa zona y pierdes el agarre. Entonces, yo creo que hay una parte de, como dices tú, si lo evitas y tiras para adelante. Y si no lo evitas, vale, pues te va a perjudicar y te lo vas a comer. Pero es porque está eso allí. Yo no estoy de acuerdo porque por las reacciones de ambos pilotos y por la situación de ambos pilotos en el momento del accidente. O sea, básicamente Stroll, cuando tiene el accidente, se ve claramente que incluso... O sea, que el problema es literalmente que él gira y el coche no gira. Subviraje crónico. Y Sí. luego, si tú analizas, es como si el coche no retuviese, es lo que se quejó Lance Stroll, es que el coche no frena, que es el problema que tienen de caja de cambios Aston Martin, que no tienes freno motor. En algunas curvas tienes mucho freno de motor, trompeas, y en otras no tienes nada de freno motor, no frenas. Entonces, Tangencial. entonces te pasas de frenada y en Mónaco eso es muro. Y Leclerc se quejó mucho del tema frenos y no se te has dado cuenta que Leclerc lleva todo el fin de semana calentito, con unas ganas locas de decir algo, porque lleva todo el fin de semana diciendo hay algo que Hamilton hace distinto que yo, no lo hemos cambiado para esta carrera, sabemos lo que es distinto, para la próxima carrera lo cambiaré y lo haré igual que él. Lleva todo el fin de semana con ese discurso. Y Mm. se choca y lo primero que dice es,
putos frenos de mierda, no voy a asumir la responsabilidad de este accidente. Sí. Sí, desde luego. Ferrari lleva 35 años usando Brembo y se ha filtrado, por culpa de esto, que Hamilton no usa Brembo. Hamilton hizo una Y petición. estaría esto detrás del tema de los frenos, comentas. Sí, porque el problema es que Brembo y Ferrari tienen un contrato de patrocinio. Entonces, Ferrari tiene que usar Brembo. Pero Hamilton el año pasado fue muy insistente al parecer que no le gustaban esos frenos y quería los de la otra empresa, que creo que se llama Carbon Industries, que es por ejemplo, usa Mercedes. Son las dos marcas que usan los equipos de Fórmula 1. Y desde que lo ha cambiado, que es, al parecer lo cambió en el Gran Premio de Japón de este año, Hamilton ha tenido un paso adelante. Entonces, Leclerc está convencido de que ese paso adelante, de que ahora Hamilton esté siendo capaz de batirle, es en los frenos. Y lo dijo literalmente, dijo que era culpa de los frenos. Entonces, eso abre un drama un poco importante en Red Bull, porque ya salió en Red Bull, en Ferrari, porque Brembo ya ha salido a defenderse diciendo que han estudiado el caso y que no parece problema de frenos, el accidente. Pero claro, no sé si Ferrari puede poner en los dos coches frenos de otra marca. No sé cómo, si lo pueden apañar, como por ejemplo cuando Red Bull tenía motores Renault, pero se llamaba motores Heuer. Si pueden poner frenos Paquito y que sean Brembo con una pegatina encima, ¿sabes? No, claro, ahí hay un tema contractual complejo. De todas formas, o sea, se me hace más sentido en el caso de Leclerc. Bueno, es verdad que has comentado el caso de Stroll con la caja de cambios. Pero, por ejemplo, en Suzuka no hay tanta exigencia de frenos como aquí. Y luego tienes el caso del Gran Premio de Miami, donde Hamilton volvió a estar atrás. Sí. Quizás es una cuestión de verla. Ahora vamos a Barcelona. Yo creo también es otro punto para ver em, cómo rinde Hamilton con este cambio del surtidor de frenos. No, y si Leclerc lo cambia Pero, también, si Leclerc lo cambia también, por a lo mejor. claro, no, es interesante este punto que comentas, porque afecta bastante a cómo frenes. En cualquier caso, ya digo, eh, yo creo que es una culpa repartida. Es que sea la misma curva sí que me llama bastante la atención, que sea exactamente el mismo punto es bastante llamativo. Yo lo que creo que a lo mejor el asfalto pudo tener algo que ver en el sentido Una agravante. de que, claro, de que una vez ya lo has perdido, recuperarlo ya es imposible porque las virutas ya te empujan. Pero para que Claro, sea un problema, ya te has tenido que salir de la trazada, ¿sabes? Porque las virutas estaban un poco fuera de la trazada y también creo que si el asfalto hubiese sido un problema, yo creo que, por ejemplo, a lo mejor la carrera no se reanuda. Si pensase la FIA que el asfalto es un problema de verdad. Entonces ahí yo creo que se claro. dieron cuenta, lo limpiaron un poco y dijeron, bueno, vamos a limpiarlo y ya lo dejamos bonito, aprovechando. Ah, me parece bien que se parase la carrera, ¿eh? Porque si tú tienes dos accidentes en la misma curva con un boquete en el suelo, como mínimo hay que mirar qué cojones está pasando, porque Claro, claro, no, desde luego, pues sí, lo porque pensamos si no, todos. Lo primero que piensas es culpa del asfalto, evidentemente. Esta sí. opinión que tengo yo ahora ha sido días más tarde, analizando declaraciones de pilotos, el calentón de Leclerc, porque el calentón de Leclerc, si te das cuenta, tampoco tiene sentido si es por el asfalto, porque es literalmente le echan mucho la culpa al equipo del accidente. Entonces, también, Mm. bueno, también es verdad que Leclerc nos tiene acostumbrados a calenturas en ciertos puntos, pero no sé, a mí me sorprendió bastante y no sé si también tuvo algo que ver que venía de lo que quería comentarte, la polémica anterior, que es Hamilton tenía una sanción de 5 segundos por velocidad en el pit lane, que bueno, que fue un festival la carrera, todo el mundo tenía sanción de 5 segundos, iban coleccionándolas, yo veía el gráfico de la derecha y era espectacular. Leclerc se queja mucho de que cuando entra a boxes le meten detrás de Hamilton, que Hamilton tiene 5 segundos de acción. Entonces, y yo creo que ya viene caliente. También creo que a lo mejor eso en el accidente puede tener algo que ver, que ya va caliente, ya tal, más Sí, fácil claro. cometer errores y que si los frenos no ayudan, todo suma a un accidente justo con el asfalto también. Un cóctel molotov. Y yo creo Mm. que Leclerc tiene derecho a estar enfadado, pero que no sirva de precedente
voy a hacer abogado de Ferrari. O sea, ¿qué haces? No paras a Leclerc, dejas a Leclerc fuera, entonces Hamilton estaría delante. Problema, porque Hamilton debería estar delante porque le estás haciendo una putada a un piloto. Hamilton tiene que parar sí o sí en el safety, porque teniendo 5 segundos de sanción tienes que usar el safety para usarlos. Eso está claro. Entonces, Leclerc, ¿qué haces? Para la vuelta siguiente y te arriesgas a que pilla el safety y pierda muchas posiciones. Es complicado. Pero yo creo que estamos viendo, porque el año pasado no lo vimos, y no sé qué vas a opinar de esto que voy a decir, porque Hamilton no estuvo. Pero estamos empezando a ver los primeros atisbos de que Ferrari está empezando a perder oportunidades por culpa de tener dos números unos. Porque yo, Sí, la carrera, creo que Ferrari podría haber hecho mucho por ganar esta carrera y no lo hicieron por cobardes. Porque hay un momento en la carrera en la que Hadjar se desploma por los problemas de motor, ¿verdad? Y hay, entre el tercero y el cuarto empieza a haber una brecha insalvable porque Hadjar, no, por mucho que va lento, Russell no puede pasar. Y yo ya lo vi claro y dije, hay que aprovechar ese hueco. Y teniendo un Mercedes contra dos Ferraris, la estrategia está clara. Uno de los dos tiene que parar y hacer undercut. Y el otro se tiene que quedar fuera. Y Antonelli tiene que decir que quiere pelear. Si que hagan un undercut o parar, cubrir y arriesgarse que el que se queda fuera luego salga un safety y le gane la posición. O yo qué sé, que pase cualquier cosa, una bandera roja y le gane la carrera. pero poner en presión a Mercedes, aunque sea solo desde el punto de vista estratégico. Claro, pero para eso tienes que ir al ataque. Y sabiendo que el tercero lo tienes asegurado, la clave es tú, además viendo cómo los neumáticos lo que duraban, pon neumáticos blandos y ve a por él. Sí. Y entonces, que no te cubra. Y entonces, lo normal es hacerlo con el de delante. Hamilton para, Leclerc se extiende y haces el sándwich. Pero Ferrari, claro, dice, joder, si hago eso y gana Leclerc, ¿cómo le explicas a Hamilton que ha pasado esto? Y viceversa. Si lo hago con Hamilton y para que Hamilton gane, si Leclerc va primero, ¿cómo le digo a Leclerc? No, deja pasar a Hamilton porque Hamilton estaba delante tuya en la estrategia. Y al final lo que hacen es poner unos neumáticos duros a Hamilton que le tardan en calentar 20 vueltas. Entonces Antonelli tiene una parada de ventaja con respecto a Leclerc y con respecto a Hamilton puede parar y cubrirse. O sea, me parece que teniendo una disposición de haber... A lo mejor no gano, pero voy a exprimirte al máximo hasta la última vuelta para que lo sufras. Porque, por ejemplo, siendo Mónaco, para Hamilton y a Leclerc lo dejo fuera. Hasta la última vuelta se hace falta. Incluso, ¿sabes? Aunque no salgan safeties, Leclerc para Antonelli. O sea, ve lento aposta. Como hizo Norris en un Claro. momento dado con Russell. No sé si te diste cuenta. Sí, sí, que podías aprovechar la ventaja de tener a tus dos pilotos cerca del rival. Y yo creo que hubiese estado muy guapo si hubiese una batalla de ese estilo de Leclerc yendo Claro. lento, reteniendo a Antonelli mientras Hamilton llega con neumáticos Pero más eso implica el nuevos. sacrificio de uno de los dos. Creo que lo más notable es también a la hora de transmitir la información, ¿no? Es como que no avisan en ningún momento a Leclerc de lo que van a hacer. Es justo cuando ya te toca entrar, entra, pum, y ya está. Y ahí es cuando de repente Leclerc empieza a hacer aspavientos con por qué estamos haciendo esto, no entiendo por qué, tal. Y si fuese al revés, sucedería exactamente lo mismo. Es como que hay un elefante en la habitación de Ferrari y se quieren cerrar los ojos hasta que de repente el elefante empiece a hacer ruidos o a revolverse o les estalle en la cabeza, en la cara. Y creo que es lo que puede suceder de aquí a no tanto con Leclerc y Hamilton, más aún teniendo en cuenta pues lo que dices tú, la competitividad que hay este año ahí arriba. Y si en un momento dado, sobre todo, Mercedes se descuelga, que es lo que parece que puede ocurrir, bueno, en este caso Antonelli se descuelga, es que la batalla va a quedar entre ellos dos. Va a quedar entre ellos dos para ver quién es el número uno de Ferrari y quién puede Hmm. sacar las castañas del fuego. Sí, sí, eso está claro, pero a mí yo lo que pienso es que Ferrari debería también un poco mandar como equipo. Me da igual que sean los gallos. Si yo digo que hoy Leclerc le toca sacrificarse, ¿sabes? Como hacerse un poco respetar, como yo creo que, por ejemplo, Mercedes o Red Bull son más capaces de hacer, o McLaren, y Ferrari les veo como que siempre son más timoratos de que va a haber lío.
mejor no toques, no vaya a ser, no, mejor no vamos a hacer Es como, pero que aquí venimos a ganar, a jugárnosla, que puede salir muy mal, pero yo creo que hubiesen dado una lucha, hubiesen dado una carrera muy espectacular, nos hubiésemos pasado todos genial, y si aún así Antonelli gana, pues oye, le das la mano, he hecho lo máximo, no se ha podido ganar, porque aún así, con toda esta estrategia, no estoy diciendo que fuese clarísimo si haces eso ganas, no, sigue siendo Mónaco y Antonelli sigue siendo el favorito, pero por lo menos le hace sufrir, puede cometer errores porque está bajo presión, pero aquí es como que no le estás dando lucha, no sé, hazle sufrir por lo menos. Pero bueno, sí que bueno, también tengo una opinión que creo que Leclerc tiene que empezar en algún momento a dar un puñetazo encima de la mesa. O sea, ¿cuántos años va a estar en Ferrari? 37. Porque ha renovado, no sé si lo has visto, por cierto, noticia, Sí, ha mm, renovado. Ya va siendo justo hora de antes que, sí, ya va siendo hora de que un día Leclerc dé un puñetazo en la mesa, ¿no? De que diga, no voy a entrar. No sé, en plan, todos los pilotos grandes en algún momento tienen que decirle al equipo, no, hoy esto que decís no se hace, porque yo sé que no se hace. Aunque, y le puede salir mal al piloto, ¿eh? Pero es como que también veo a Leclerc a veces muy cómodo con el, no, yo hago lo que me dice el equipo y luego monto un pollo. claro, Escúchame, fíjate toma tú que... alguna vez la mm, decisión. no, tal cual. Fíjate que... Y ahora le criticamos mucho, pero yo recuerdo el año pasado fue, no sé si ahora estoy confundiendo años, pero bueno, recientemente pasó con George Russell en Spa-Francorchamps, que Mercedes le dio una estrategia, en principio para parar, y él se empecinó en no paramos. Y fue una carrera, al final le acabaron descalificando por Hace peso en dos esa años. carrera, Ganó Hamilton la hace dos carrera, años, que quedó ¿verdad? segundo con el Que- Mercedes. sí, y le acabaron bajando la posición, pero al final de la carrera él había ganado. Lo que pasa es que luego ya por el tema del peso creo que le descalificaron, hubo una Sí, movida sí, del estilo. correcto, lo tienes correcto. Sí, sí. Sí, sí. Y nada, o sea, es un caso que justo ahora estamos diciendo, es que Russell no sé qué, es que Russell no sé cuánto, eh, pero es un piloto que en su momento o en momentos puntuales tuvo la, como la convicción de decir esto. Y George Russell creo que no es en Ferrari, digo, perdón, no es en Mercedes la mitad de lo que es Charles Leclerc en Ferrari como, No, digamos, no. insignia. Entonces, ¿en qué momento se va a creer él mismo, ¿no? Lo que dices tú, que puede ponerse por delante en un momento puntual del equipo para decir, no, esto lo gano yo porque yo sé que esto es así, esto, yo creo que tenemos que hacer esto, yo creo que tal. Em, Sí, tomar el no sé, liderazgo, tomar el año tras liderazgo. año, lo mismo, situaciones que se van repitiendo, se van repitiendo. Es como que en ese ámbito no evoluciona Charles Leclerc. Sí, o sea, que incluso te puede salir mal, ¿eh? No es el hecho de que acierte, que luego al final hay ciertas decisiones que también a veces son suerte porque el piloto las toma un poco por corazonadas. Pero yo me refiero a ser líder al decir, yo voy a decidir no entrar y si me equivoco, asumo que es error mío, ¿sabes? En plan, Claro. mira, un poco, por ejemplo, Lando Norris en Sochi 2021. No hemos Mm, entrado, el equipo me ha dicho que tal y yo he dicho que me quedaba fuera, ha llovido, mala suerte, ha sido mi decisión, he perdido yo la victoria, pues ya está, pero que ha sido mi decisión y porque yo pensaba en ese momento que es mejor eso que entrar, que se equivoque el equipo, es que ¿por qué me decís que entre? Coño, si tan claro tenías que no había que entrar, no entres. Y si no lo tenías tan sí, claro, no es justificable que te pongas así con el equipo, porque si tú también lo dudabas, es normal que el equipo lo dudase también, ¿sabes? claro. También esto depende del perfil del piloto, ¿no? Porque sí que da la sensación de que Lando con todo lo que muchas veces quizás criticamos que le puede faltar un poquito de sangre, ¿no? A la hora de movimientos e incluso algo de malicia. Creo que es un piloto que tolera la ira y la frustración mejor que Charles Leclerc. Eh, yo no termino de ver a Leclerc siendo tan asertivo a la hora de expresar un error. No sé si me explico. A no ser que sea una cosa Sí, muy sí, evidente, de entiendo. tipo, he perdido el coche, vale, pero he tomado una decisión mala o yo creo que no me termino de creer a Charles Leclerc como tomando ese rol, que parte del liderazgo es este ejemplo que has puesto tú, es asumir con madurez una responsabilidad y si sale mal, asumir las consecuencias también y ser claro con eso.
No sé si es ese perfil de piloto Charles Leclerc y creo que es una de las cosas que van a marcar el cómputo global de su Su carrera en carrera. Fórmula 1. Sí, de hecho, el otro día veía a unos chicos en un podcast de YouTube también que hablaban de esto y me pareció muy acertado. Yo creo que a Leclerc lo que le falta para ser campeón, aparte de un buen coche, evidentemente, de que se tenga un coche campeón, no es talento, pero el talento natural a Leclerc le sobra. Puede ser perfectamente incluso el piloto más talentoso de la parrilla, a puro talento, Sí, perfectamente, junto con sí. Verstappen. Sí, yo creo que le falta más esto, de ser más líder. Por ejemplo, quitando las estas, y yo he visto este apunte y me parece un ejemplo súper bueno. Joder, Carlos Sainz, sin ser nadie en Ferrari, marcó un stop inventing y dijo, hoy no. Y puso los huevos encima de la mesa y le podía haber salido muy mal esa jugada, porque si no llega, si esa carrera no la gana un Ferrari, si no proteges a Leclerc y encima gana otro equipo, se le cae el pelo. Pero él vio que era claramente una decisión y apostó por su decisión, porque él estaba muy seguro y le dijo al equipo, no, esto no es así. Y yo a Leclerc me falta una, que por lo menos una vez, es que es muy fácil que el equipo tome todas las decisiones y cuando se equivoquen les monto el pollo. O sea, yo entendería que les montes el pollo si hay veces que tomas la decisión y hay veces que te obligan a ti a no hacer tu propia decisión. Entonces, pues esas veces, ojo, hay veces que he acertado. ¿Por qué no me hacéis caso? Ese tipo de bronca, que a lo mejor, por ejemplo, he visto a un Verstappen o a un Hamilton o a un Alonso, he visto ese tipo de broncas al equipo de, coño, si cuando lo digo yo nos va bien, ¿por qué no me hacéis más caso? Con el tema de estrategia. Eso a Alonso le pasó el año pasado con Aston Martin más de una vez, a Hamilton le ha pasado más de una vez de os he dicho que los neumáticos estaban bien porque me habéis parado, pero porque hay veces que ellos toman decisiones y se enfadan porque el equipo no les da confianza a pesar de que ellos aciertan, pero es que Leclerc no lo hace. Entonces, bueno, ese es el tema de Leclerc, yo creo. Tampoco da para más, pero sí que es lo No, que me pero es falta como interesante, piloto. la verdad, la reflexión sobre el perfil de piloto que es a día de hoy Leclerc y el perfil de piloto que es en este momento, en el que se encuentra, pues yo creo que en la tesitura más compleja de su carrera, porque es cuando se le está dando crédito, no el crédito en Ferrari, sino como el tiempo. Y le coincide con quizás el piloto más duro que ha tenido al lado, en el momento, ¿no?, en Sí, el que sí. está ahora mismo Luis Hamilton. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona, porque creo que algo va a pasar, algo va a pasar. Por un lado, por otro, por todos, pero eso es, está caliente, está bastante caliente. Sí, sí, la verdad que sí. Vamos a cambiar de tercio para seguir alegrándonos, Joan. Y quiero pasar a tema Aston Martin. Cuéntame, ¿cómo analizas, aparte del meme que hemos empezado el podcast de sí, Fernando nos ha conseguido un punto? Creo que este fin de semana ha sido muy esclarecedor de por qué el año está perdido. Como alguien dijo en el primer podcast, no sé, iba a decir que va de rojo, pero tú también te puedes confundir conmigo. Eh, Sí, voy más de rojo que tú. por eso, lo dije yo, pero bueno. Eh, pero yo creo que ha sido muy revelador y creo que ha sido, hablando mal, un poco hostia de realidad para ellos, para como equipo, porque pues yo he visto Fernando Alonso el jueves dejó caer una Q3. No, no, luchar Q2 y soñar con puntos. Joder, cuando un equipo viene, viene así a un gran premio, dices, ostras, ellos esperan algo bueno. Porque si no, no venderían Sí. ese humo. Porque Aston Martin lleva todo el año todo lo contrario, diciendo, buf, vamos fatal, vamos fatal. Y de repente llegan, cuidado, algo verían. Y yo a Fernando Alonso no le veo piloto del perfil de vender humo, sino todo lo contrario, que suele ser brutalmente honesto. Entonces yo creo que ha sido una sorpresa incluso para el propio equipo, ¿sabes? No para nosotros a lo mejor como espectadores, sino el equipo ha tenido un poco a lo mejor hostia de realidad, yo creo. Quiero saber lo que opinas del fin de semana porque sé que tienes opinión muy, muy caliente. Bueno, yo más que nada con la comunicación del equipo. Es con lo que estoy más decepcionado. No porque me lo haya creído en ningún momento, porque, vamos, para muestra hay 12 podcasts anteriores. Quizás justo el primero eras tú el más pesimista que yo, eh,
vale, cojamos los tres últimos. Es una roasteada y rajada mía constante a Aston Martin y una desconfianza plena en las posibles mejoras. Que ojo, las mejoras no entran todavía. No es ni siquiera el Gran Premio de Mónaco lo que más me tiene más preocupado de Aston Martin. Pero sí es la evidencia de que están más perdidos que el barco del arroz. O sea, es que dicen una cosa, sucede otra. Y, y me gustaría rescatar más cosas durante la temporada. Dicen que las vibraciones, o sea, en su momento dijeron que las vibraciones eran culpa solo del motor. Luego se dijo que estaban amplificadas por la caja de cambios. Aston Martin se escudó diciendo que no, la caja de cambios está bien, no hay problema con las vibraciones. Solucionaron las vibraciones. Ahora lo que falla es la caja de cambios. Es, ya digo, puedo entender por qué el rendimiento está malo en Mónaco y no creo que sea enteramente culpa del chasis, aunque digamos siempre que Mónaco No, es no. culpa, Bueno, es un chasis. ahora doy mi El opinión. problema más grande es lo que has comentado tú antes con el accidente de Stroll. Es que esa caja de cambios no funciona, es que no puedes tener el número de revoluciones adecuado para cada uno de los puntos del circuito. No aprovechas el motor, no recargas, no frenas en condiciones, tienes subviraje, tienes muchos problemas para manejar el monoplaza y al final eso es una desventaja competitiva súper evidente en Mónaco. Es decir, no es que el coche sea lento en un circuito como Mónaco, es que el coche no funciona bien. Entonces tú no lo puedes llevar al límite. Eh, pero salvando eso, que era una cosa que, bueno, se puede entender si sabes cómo viene el coche. Lo más preocupante es el mensaje que te manda Aston Martin. Es decir, si a mí Aston Martin me dice, el coche no funciona, la caja de cambios tiene problemas en bajas revoluciones, en circuitos de baja velocidad, pues bueno, yo digo, pues Mónaco pues hará lo que se pueda y ya está. Pero el problema es que o no lo quieren decir, o lo que me parecería todavía más grave, ni siquiera son conscientes de que eso va a ocurrir. Entonces, eso es lo que a mí me enerva, en cierta manera. Hmm. No sé, el ir vagando por ahí con ideas de un lado, con ideas de otro, con mensajes de un lado, con mensajes del otro, y no encontrar soluciones. Es que no encuentran soluciones. O no detectan el problema, más bien, ¿no? Más que encontrar soluciones, porque encontrar soluciones puede ser más fácil o más difícil. Esa comunicación incierta es lo más duro, más allá de la destacada última posición en el campeonato y en el rendimiento. Bueno, en el campeonato ya no, pero en el rendimiento sí. Sí, o sea, es verdad, va a ser un poco cambio de tercio. Podemos empezar con el meme, con la alegría, pero la verdad no es un fin de semana para estar contento con el equipo de Aston Martin y de Fernando Alonso. Yo creo que ellos, sinceramente, se pensaban, sinceramente, que iban a tener mejor rendimiento del que han tenido. Se pensaban que iba a ir mejor. Y yo, sinceramente, yo lo dije aquí, no me voy a esconder. Yo pensaba que iban a luchar la Q2. O sea, yo pensaba que una Q2 entraba dentro de las posibilidades del Gran Premio de Mónaco, viendo lo que había visto en otros circuitos. Eh, pero claro, yo creo que han pasado muchas cosas que si se identifican y se explican, se entiende por qué Aston Martin ha estado como ha estado, pero que no esperábamos ninguno, yo creo. O sea, sí que tuvieron muchos problemas de caja de cambio en Miami, y eso lo dijo Fernando Alonso y lo dijo Lance Stroll, se quejaron mucho. Parecía que para Canadá habían mejorado algo el tema de la caja de cambios y que estaban más cómodos, pero yo creo que lo que ha pasado es que ellos han confiado en que la caja de cambios estaba solucionado sus problemas. Y yo creo que el hecho de ir a un circuito como Mónaco, en el que la caja de cambios se exige mucho más, como que han salido a flote que esa caja de cambios no está tan perfecta como podría parecer. Lo que pasa es que ese tipo de defectos que todavía tiene la caja de cambios solo se van a ver en sitios muy específicos como puede ser Mónaco. Probablemente llegamos a Barcelona y no tengan estos problemas de caja de cambios, porque son sitios muy específicos. Y yo os doy una recomendación. Si queréis saber cómo va Aston Martin, si queréis saber si este fin de semana va bien, hay un termómetro que no falla y es Lance Stroll. Si tú quieres saber algo se la pela, por lo que sea, a lo mejor tiene algo que ver que sea el hijo del jefe. Fue el primero que en pretemporada dijo, señores, esto a mí no me cuenten milongas que estamos a 4 segundos. Nadie le creyó, estaban a 4 segundos.
Fue el primero que dijo que el coche no iba aunque el motor no estaba, aunque el motor también estuviese mal. O sea, dice muchas cosas que yo creo que se le escapan y que para nosotros bien, para Aston Martin mal. El Lance Stroll dijo, tenemos un problema con la caja de cambios, que es que cuando bajamos de 40 kilómetros por hora, se desincroniza la caja de cambios. Que tú sabes lo importante que es la parte de la sincronización de marchas, que van síncronas. O sea, ya lo explicaremos algún día a lo mejor, pero la Fórmula 1 es seamless. No hay cuando tú estás en un coche, metes primera, segunda, haces y baja. No, eso en un Fórmula 1 no existe, porque está sincronizado para que sea perfecto el cambio. Eso es. Eso Aston Martin, cada vez que baja de 40 kilómetros el coche, no saben por qué, lo pierde. Entonces dijo Lance Stroll, si no lo solucionamos para Mónaco, cada vez que pasemos por Loeb se desincroniza la caja. Porque no hay ningún circuito en el calendario en el que se pase a 40 kilómetros por hora. Solo en pit lane, cuando frenas y ya está. Pero para parar en boxes, pero ya está. Pero en Mónaco todas las vueltas pasas a esas velocidades. Entonces, han ido toda la carrera, todas las vueltas con la caja desincronizada. Eso significa que los cambios van tarde, eh, las reacciones van tarde, por lo que puedes acabar en el muro como Fernando Alonso en los libres 1, como Lance Stroll en la carrera. Claro, ¿tú crees que el piloto va a sacar el máximo de un coche así? Con ese... Suficiente han hecho que solo se han estrellado una vez cada uno. Suficiente han hecho. Entonces, Sí, me parece hasta meritorio, casi por sí, sí. parte de ambos. Sí, sí, porque es que es un Que coche que no es que sea inestable o que sea malo, es que es impredecible. Es que no sabes qué va a hacer. Ese es el problema, porque si fuese malo, pues bueno, pues me adapto a lo malo que es. Sé que el coche no gira, pues no giro. Pero no es que a lo mejor gira y a lo mejor no. Pues veremos, cuando llega la curva te cuento. No. Entonces, creo que los problemas de caja de cambios, que están mejor que al principio de año, los han mejorado, se han visto expuestos en un circuito como Mónaco. Y yo solo quiero hacer un pequeño paréntesis. No quiero defender a Aston Martin en ningún caso, pero quiero dejarlo claro porque la gente hay que apuntar el tiro correctamente, gente. La culpa es de Aston Martin, lo que ha pasado hoy. No creo que sea culpa de Honda, pero no es de Adrian Newey. ¿Vale? O sea, no es que el chasis del coche sea malo, no es bueno, no es el mejor chasis ni por asomo, será un coche, yo creo, calculo que será de mitad de tabla, como mucho. Eh, pero sí es Aston Martin, porque es parte de caja de cambios muy fuerte. Y también quiero hablar del tema del motor, porque el motor pasa por alto, pero el motor, hasta en un Gran Premio de Mónaco, se ha notado que el motor no tira. Y no lo digo por nada. Joan, yo he mirado telemetría. En la mm, subida de la 1 hasta la subida del casino, Fernando Alonso en clasificación perdía en esa recta 6 décimas con Carlos Sainz. en una sola 6. recta. 6. Que claro, yo luego lo pensé y claro, lo que pensamos que era buena noticia para Honda, que era que capasen el motor eléctrico, claro, cuando capan el motor eléctrico, significa que solo vas con el de combustión, que es donde está el déficit con los demás. Si hubiese además en Mónaco, que había batería de sobra para todo el circuito, Honda podría haber a lo mejor compensado con la batería parte de su déficit. Pero aquí solo es motor de combustión a partir de 210 kilómetros por hora. Entonces yo creo que se ha extremado mucho el déficit de potencia que tiene, que es que el motor es que es muy malo. Y se ha juntado el motor es muy malo con que la caja de cambios es muy mala, que tienen que ir uno de la mano de otro. Y también dicen que el motor Honda, se ha quejado Fernando, de que no solo es el tema de reducción de la caja de cambios, también es que el par motor del coche es muy bestia. Y es un Mónaco, si quieres acelerar al lado de un muro, no sabes cuándo te va a dar el tallazo del coche. Entonces, que tampoco es Claro. smooth, ¿sabes? Entonces, yo creo que es que han salido todo lo que tiene mal el coche, se ha notado mucho en este circuito. Porque es tan raro este año, esta normativa, que es que puedes llegar a Mónaco y que el chasis no sea lo más importante. Es que este año es muy difícil entender la Fórmula 1. Sobre todo teniendo en cuenta, porque claro, ahora se nos tirarán al cuello diciendo, pero no habéis dicho que era un circuito de chasis. Sí, Lo era. si tu motor está en unas condiciones de competición normales. Porque, como bien has dicho, aquí han capado el motor eléctrico, vale. Pero si tú ya de por sí estás compensando más parte de tu potencia de combustión interna con el motor eléctrico, a ti
no te está afectando eso realmente. Hmm. Es decir, tú no está afectando a tu déficit, no te está generando ninguna ventaja realmente, si todos pueden utilizar la misma cantidad de energía eléctrica, ¿no? Tú al final estás tirando más de combustión y los problemas de recarga, los problemas de potencia pura o potencia total, los vas a seguir teniendo. Es una cuestión más cuando vas a altas velocidades y eso, pues como has dicho tú, llegando al casino, en la subida, eso no va a suceder. Van a haber equipos que lleguen a esa velocidad punta, a esas velocidades puntas, mucho antes que tú, incluso habiendo capado el motor. Entonces, ese es el problema, que Claro. es lo que comentamos muchas veces, la analogía de las lesiones. A lo mejor tú tienes un potencial bastante bueno para correr, pero si vas con una escayola aquí, vas con una muleta, es que no puedes hacer nada. Hasta que no te quites la escayola y la muleta, es decir, el motor y la caja de cambios, o lo que sea que esté fallando aparte también en Aston Martin, Honda, pues No, no no. vas a saber, no Hmm. vas a saber a ciencia Yo cierta. creo que son los dos talones de Aquiles. O sea, evidentemente, el chasis no será el mejor del mundo, y más si no lo han desarrollado en todo el año porque están esperando a las mejoras. Pero yo veo que el coche es como. Es que es un año, por cómo son los coches este año, que tú normalmente veías una onboard y decías, va, este coche, el chasis va fino porque miras que el piloto va suave, tal. Veías que el coche se movía y decías, va, el chasis no va tan bien. Y era como, no siempre, pero sí que podías hacer un tipo de relación bastante directa de cómo veo el onboard a cómo es el chasis de un coche, ¿sabes? De acuerdo. Este año no, porque que el coche se mueva no depende de la aerodinámica ni de la distribución de pesos. Depende de cómo administras la potencia con un par motor tan grande y un turbo lag impresionante que hay este año. Dependes de que la recarga cuando tú frenas esté siendo smooth y que la caja de cambios con el motor que tú este año tienes que ir siempre una marcha por debajo de lo que deberías normalmente, se estén comunicando bien. Que es justo el problema. El problema es, lo peor que tiene Aston Martin es la caja de cambios y lo peor que tiene Honda es el motor. Y van juntos uno con el otro. No es que esté uno en una esquina del coche y el otro en la otra. No es que van juntas. Las dos cosas que están mal es que van así y tienen que entenderse. Entonces, ¿cómo se va a entender la caja de cambios con el motor si el motor no se entiende ni consigo mismo? ¿Y cómo se va a entender el motor con la caja de cambios si la caja de cambios no se entiende ni consigo misma? Entonces, como que creo que cada componente hace más grande el déficit que tiene el otro, ¿sabes? O sea, el motor hace peor a la caja de cambios, que ya es mala, y viceversa. Porque evidentemente si tú tienes poca potencia y encima el cambio de marchas en aceleración van lentos, tú pierdes potencia pierdes velocidad por la potencia que te falta, pero también estás perdiendo velocidad porque estás tocando el limitador en todas las marchas. Sí, es que es un, en plan, y tú lo ves y es que es un desastre, o sea, es que no, A ver, es ridículo. es que Ya es está. ridículo, es que es Es ridículo. que no tiene más. Y a mí perdona, sí, sigue tú. No, sí, que, ¿sabes? Uno ya está se cansa. Es que no es. Que lo único que podemos hacer aquí cuando venimos es las puntualizaciones, ¿no? Como la que has hecho tú, de no es chasis, es otra cosa. Pero es que cuando es esa otra cosa es la misma cantinela de todas las semanas. Y hasta que no llegue alguna situación en la que consigan solventar estos problemas, traigan una spec B o lo que sea, pues no vamos a poder evaluar el trabajo. No, como bien dices siempre, no es una cuestión de resultados, es una cuestión de evaluar Sensaciones. si el equipo funciona o da pasos en el camino correcto. Pero es que de momento Pero, no tiene capacidad para dar pasos y pero, es otra semana de lo mismo. Más mi, agravada por las cosas del circuito, pero claro, lo mismo. sí, mi miedo es, y además, mi miedo es tu miedo, así que, mi miedo es lo Ya. que dices tú todo el rato. El deber que tiene este equipo de verdad es demostrar que son capaces de desarrollar un coche. Ujú. Yo te pregunto, tío, ¿cómo desarrollas este coche? Si es que la caja de cambios te va dando tirones, es que el motor no tira, es que ¿con qué base el tío que está en el túnel del viento dice, ah, sí, mira, es que este alerón delantero funciona mejor? ¿Cómo vas a saber si funciona mejor? ¿Cómo vas a mejorar este Claro, coche? Es que no puedes ni pensar en mejorar hasta que soluciones esto. Pero es que todo ese tiempo que estás tardando en solucionar esto es tiempo que los demás sí están mejorando. O sea, eso es, eso a mí es. eso me parece, el drama es ese, es que no
¿Cómo van a mejorar el coche? ¿Cómo le puedes decir a Adrian Newey el chasis? Pero ¿cómo que el chasis? Es que el chasis, en plan, suficiente que el chasis no está hecho tris contra un muro, suficiente que el chasis no está ahí con cómo está el coche ahora. Porque es que Claro. lo más normal es que lo que acaba es que los coches no acaben porque se estrellen. O sea, y también parece ser que, por ahí dijo Fernando, el problema es que también tenemos un subviraje crónico. Que da igual el setup que pongamos, hemos probado todos los setups posibles, se quedaron los mecánicos toda la noche del viernes en el circuito y no lo cambiamos. Y parece que viene del motor. Por cómo es el motor, no sé por qué cojones, pero es lo que se está rumoreando, que el motor Honda genera subviraje en el coche. Y yo con eso he flipado, he dicho, ¿cómo cojones un motor genera subviraje? Pues no lo entiendo. Pero dicen que hasta que no cambien el Bueno, motor, no lo pueden solucionar. reparto de pesos y este tipo de cosas, pero es que lo diré, eso, crónica de una muerte anunciada, es decir, en el momento ya cuando en su momento se cambió toda la plantilla de y no se trabajó correctamente en el motor. Y para paliar esto, a mitad de esta temporada, bueno, a mitad de lo que llevamos de esta temporada, se tuvo que llevar el coche a Japón para hacer las pruebas in situ del motor. Todos estos problemas de integración, aunque ahora suena muy a capitana posteriori, viendo en perspectiva cómo han estado trabajando, es natural que Ya, aparezcan. El sí, problema es sí. ese. El problema es que no es inaceptable. O sea, es que realmente no hay donde no se puede sacar. Si tú no trabajas adecuadamente, si no integras el motor, de repente te encuentras con un chasis que no está adaptado al motor o un motor que no está adaptado al chasis y que por repartos de frenada, por cómo hace la entrega de potencia en unos u otros ejes del coche, el coche no gira. O el coche gira demasiado, o el coche... Es surrealista, es O, absolutamente surrealista si lo piensas bien, pero... o incluso el coche quiere frenar y mete un acelerón, que es lo que le pasó a Stroll en la carrera. Que Ujú. es que dice, es que claro, yo estaba frenando y como no me ha entrado la marcha, es como si el coche hubiese dado porque claro, lo que hacen, eso lo explicó Tony Querella, lo que hacen es con el diferencial, para que entre la marcha tan fácil, lo que hace el Fórmula 1 es como que mete un mini acelerón el coche Claro. para que la marcha entre en la bajada. Por eso son tan simples o tan smooth las cajas en los Fórmula 1. Claro, pues lo que hizo el coche fue no bajar de marcha y meter un acelerón. Pues ahí está el muro, ahí está, ahí dijo Lance Stroll, ahí está el muro, efectivamente, ¿cómo no voy a estar en el muro? Si en vez de frenar Y estoy ahí acelerando. puedes... Vamos a cambiar de tema, ¿no? Ah, Con lo contento que había empezado yo el podcast, aislándome del punto, que bueno, mejor punto que no punto, ¿no? En plan, me alegro por Fernando y por la alegría de que sea capaz, con salidas en las que, más allá de las sanciones y todo, se la por juega, dejar ¿eh? una pequeña píldora que no debería ser una sorpresa para nadie, pero ahí está. Las Son salidas varias son muy guapas. resalidas en las que Fernando Alonso gana posiciones, es Sí, decir, sí, no sí, está sí. allí, tiene que estar allí para aprovechar esas sanciones. O sea, sí, sí. Y el único circuito en el que puedes mantener posición, aunque seas terriblemente más lento que el de detrás, es este. Entonces, si tienes una Sí, resalida, te ganas dos, tres posiciones y otra resalida, te ganas dos, tres posiciones, pues ahí está el resultado. sí, sí, sí. Por quedarnos con algo positivo, eso y la estrategia que creo que fue correcta. Sí, Vamos también. a pasar al siguiente tema. Tampoco hay mucho de lo que comentar, pero sí quería por lo menos comentarlo. Pequeña decepción, por no decir otra cosa, decepción McLaren. Clarísimamente el peor equipo de los de arriba, incluso por detrás de un Hadjar que iba con medio motor durante gran parte de la carrera. Y encima de que en ritmo decepcionan, Norris otro abandono. Otro abandono de Norris por problemas de Te iba a decir, fiabilidad. te iba a decir, porque has dicho Hadjar iba con medio motor, pero ¿con cuánto motor iba Norris? Bueno, sí, sí. Pero digo por Piastri, que Piastri queda detrás. Sí. Y también otro motor Mercedes. O sea, venimos de que Norris tuvo problemas allí, Russell tuvo problemas en Canadá también, vuelve a tener problemas Norris. Muchos problemas de fiabilidad este año. Está sufriendo un montón McLaren, que oye, que es verdad que son un equipo cliente, pero no dejan de ser los actuales campeones del mundo dos veces consecutivas, en 2024 y 2025 campeones de constructores. O sea, no deja de ser sorprendente. Bueno, han perdido un poco después de que una mejora no les saliese, que era bastante novedad, pues da la sensación de que eso les ha hecho perder un poco con los demás.
Y aparte, pues es que la mayor piedra en el zapato de McLaren es esta, el tema del software, el tema de cómo integras el motor dentro de de tu monoplaza, teniendo en cuenta que no eres el fabricante, ¿no? Tenemos un nuevo episodio de esto. Más allá de eso, pues es que es una carrera en la que poco puedes hacer. Es verdad que Norris pierde un par de posiciones precisamente por luchar con Piastri después Sí. de la salida. Y luego hacen esta estrategia intentando retener al Alpine de Pierre Gasly y todo lo que les venía por detrás. Y George Russell también por esa zona. Y eso le da un poco la oportunidad a Piastri en un momento dado, con la bandera roja, casi Hmm. colocarse cerquita del podio, pero era un espejismo total, porque en ningún momento del fin de semana ha dado la sensación de que McLaren pudiese luchar por algo más. Sí, o sea, no horrorosamente lejos, hay que decir. Por ejemplo, estaban cerca de Russell, pero sí como que siempre ese pequeño pasito por detrás. Y a mí me parece Sí, sí. preocupante el tema, más que incluso el ritmo, que podemos achacar también a lo mejor no un gran chasis y que en otros circuitos con el motor Mercedes compensarán, sino fiabilidad empieza a ser preocupante. O sea, pero bueno. Pero sí, veremos, quiero analizarles en detenimiento porque como que han hecho una subida muy fuerte en Miami y ahora están volviendo a medio bajar. Yo creo que hay que dejarles Barcelona en nos observación. luego, claro, luego hablaremos más en detalle de eso, pero Barcelona es Por la eso. prueba de algodón del coche, no de los pilotos. Ahora quizás un poquito más sí que relacionada con el tema de los... Sí. Y quería comentar de Red Bull que, bueno, Verstappen, fin de semana full Verstappen, demostrando que sigue siendo más Verstappen, es un pilotazo. Se va a meter, por mucho que el Red Bull no fuese mal, porque Hayares no estaba mal, segunda línea, a punto de la pole. Quiero, quiero reivindicar aquí que en mi porra puse a Max Verstappen tercero. No, Pero si es no que, hubiese sido por ese fallo de motor. no, yo creo que hubiese ¿Eh? quedado más arriba de tercero, si no llega a ser por ese fallo No, de motor. yo también lo pienso, pero quiero reivindicarlo aquí. Yo también le puse Espérate que tercero, hacemos... Yo también le puse tercero. Ah, es verdad que empezamos la predicción haciendo todo igual. Bueno, gente, sabemos mucho de la rueda. Sabemos muchísimo de la rueda. Síguenos que de aquí aprenderán muchísimas ruedas. No tengáis en cuenta las cafaradas que he cometido en otras porras de la temporada. ¿Y qué te Esa iba a barbaridad. decir? También, por pasar de tema, Williams tampoco tengo mucho que comentar, salvo que buen fin de No, semana. no, perdona. Antes de pasar a Williams, no le faltes el respeto a Don Isaac Hadjar, Bueno, pero que ha ya hecho un podio y ya podio, está, tampoco hay mucho que comentar. pero ha hecho un ¡Que me podio con tengo un que ir! coche que iba medio gas durante toda la carrera. O sea, no me parece la antonomasia, Muy bien, pero Hatyar, hay sí. que reconocer Con medio que motor, pero tuvo una suerte. con medio motor desde la vuelta, ¿qué fue? ¿Vuelta 12 o por ahí? A lo Sí, mejor fue casi muy el al inicio de la principio. carrera. Muy al principio, reportando problemas de potencia eléctrica. Y, y ahí aguantó, porque lo bueno o lo malo que tiene Mónaco, según el lado de la batalla en el que estés, es que si tienes un coche que tiene un problema, todavía puedes conseguir mantener la posición, porque con estas tanquetas, que no son Sí, tan tanquetas como el año pasado, pero siguen siendo tanquetas, es muy difícil adelantar. De hecho, creo que en esta carrera solo recuerdo un adelantamiento de Arvid Lim a Alex Albon. Y el tema es que aguantó y además aguantó durante muchísimas vueltas con bastante presión por detrás, con bastante presión en las paradas, y al final, con sanciones y todo, logró rescatar un podio para Red Bull, que dentro de todo, teniendo en cuenta el abandono de Max Verstappen, pues le salva bastante la papeleta en este fin de semana. sí, a ver, sí. Yo creo que hace muy buen fin de semana, y más siendo Mónaco, asiente los libres uno, se recompone con confianza, ojo, muy bien ahí, pero el podio es fruto de una suerte increíble porque se estaba defendiendo, pero tenía toda la pinta de que Russell iba a quedar delante de él, Sí. Piastri podía haber acabado delante de él y Gasly, cuidado. De hecho, Gasly acaba delante de él, pero por la sanción acaba detrás. Bueno, Entonces, hablando de... ¿Has visto lo de que Gasly en toda la vuelta sí, qué de pena, ay, por Dios, qué vergüenza. Sí, va así de Fernando, toda la pero vuelta ¿cómo no lo puedes celebrando que saber? había quedado tercero? Pero ¿cómo no lo puedes saber eso? ¿Cómo no se lo dice el equipo? ¿Y cómo tarda el Porque has equipo sido un cabrón de una vuelta, tío, en decírselo?
Sí, terrible, terrible. Que O bueno, sea, eso de las sanciones del pit lane es una historia, pero en fin, sí, no nos da para comentarlo, pero sí. no nos da, no nos da. Williams no puntúa a Sainz, puntúa a Albon. Creo que sorprendentemente lo han hecho bastante mejor de lo que pensaba, considerando el sobrepeso que tienen, que no tienen un buen chasis y tienen mucho sobrepeso. Mónaco podía Sí, ser un circuito de sufriesen. Y estaban ahí y Carlos Sainz estaba en los puntos hasta que Nico Hülkenberg decidió frenar en su alerón trasero. Pero por lo demás, en plan, iban bien. Pero, bueno, Nico toquecito entre Hülkenberg, colegas. bien, bien. Nico Hülkenberg nos ha dado los primeros puntos de Fernando Alonso. Así que no quiero insultos a Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg es un compañero más. Hülkenberg estaba mirando más allá del coche de Carlos Sainz. Ese fue el problema, que estaba mirando más allá del coche de ese Carlos Sainz. Claro, más allá de una vuelta, ¿no? Porque a Fernando lo tenía detrás. Sí, no, pero literalmente más allá. Tanto que no terminó de ver a encontrar Claro. el. Bueno, sí, encontró el pontón izquierdo de Carlos Sainz. Vaya. Y mala suerte porque el golpe de Hülkenberg, pese a lo fuerte que es, no le rompe el coche. Lo que le No. rompe el coche es aterrizar contra el muro, pero si no llega a aterrizar contra el muro, sí, porque es Mónaco, allá hay muros, si no llega a haber muro, yo creo que el coche hubiese Sigue. seguido. Continúa. Es que se pega tremendo golpe contra el muro. Luego Colapinto lo termina de rematar, No, ya, lo el que lo pobre. iba a decir, iba a decir que luego, claro, con la Pinto vio que la rueda la tenía así de lado y dijo, espérate que te la coloco, pero no se la pudo. Colapinto otro aliado, ¿eh? Con la Pinto era de esos de lo de cuando te rompes el brazo, tú trae para acá que te lo pongo en su sitio otra vez. No, me voy al médico, me voy al médico. Trae para acá que yo sé mucho de esto, ¿eh? Si No, estaba, no, 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 no. ¿Qué vas a estar gastando? ¿Qué vas a estar gastando dinero en eso? Eso te lo apaño yo en 2 minutos, ¿sabes? que mi cuñado te lo deja en un momento hecho eso. Ay. Ay, qué bueno. Pericomanías Franco Colapinto. Sí, pero no hay nada más que pensar. Yo creo que pasamos a Barcelona, previa a Sí. Express. Yo creo que antes de hablar de qué esperamos en Barcelona, creo que lo importante es que Lewis Hamilton ha filtrado el adubo. Porque Así Lewis es. Hamilton dijo en rueda de prensa, bueno, sí fue en rueda de prensa en el corralito después de la carrera, que bueno, Mercedes va a estar en el adubo. Y todo el mundo hizo, ¿cómo? ¿Cómo? Disculpa. Y claro, pues llegó Autoracer, hizo un par de llamadas, el medio de comunicación Autoracer, supongo que los conocéis porque suelen sacar mucha información de Fórmula 1 y muy fiable, y confirmaron y han salido unas información. Yo quiero recalcar que la información, lo único que es veraz de la información, además en el artículo lo dicen ellos, lo único que es 100% confirmado es en qué orden están los motores. Lo que no saben Ujú. exactamente es si los números de déficit son realmente estos. Primero os voy a comentar cómo están y luego debatimos. Red Bull Ford es el motor más potente, que eso ya es sorprendente. Luego el segundo es el Mercedes. ¿Puedo hacerte un apunte antes de Sí, que sí. des los datos? Para que la gente. O sea, el ADUO mide el motor de combustión interna. Sí, Es es decir, verdad. la parte de combustión del motor. No mide la parte eléctrica. Entonces, todos estos datos que ahora os va a dar Iker son de la parte de combustión. Sí, Luego ya puntualizamos sobre por qué el rendimiento no se claro. corresponde tanto con esto, Tam- pero que penséis que es la sí, parte de gasolina. hay muchísimos matices con el Aduo. De hecho, tenemos un podcast entero, creo. Bueno, en el título lo dice, por si queréis saber lo que es el Aduo, es literalmente el podcast entero hablando del Aduo y explicando cómo funcionan las mediciones y tal. Y ese podcast tiene muchos asteriscos. Entonces vamos a comentar los asteriscos, que está muy bien dicho por parte de Joan, porque es un apunte muy importante. Porque se presupone que la parte eléctrica es muy igualada entre todos los motores. Pero claro, entre presuposición y presuposición, cuidado. Vale, la semana antes de la Duo, la FIA le dijo a los equipos, oye, yo creo que esta medición que estamos haciendo no es muy correcta, porque no va a decir todo lo que es verdad del motor. Y no se Claro. refieren al motor eléctrico, porque el motor eléctrico, la FIA y los equipos insisten que hay muy pocas diferencias. La diferencia del motor eléctrico es cómo de capaz eres de cargarlo, pero eso depende del motor de combustión. Entonces ese déficit de electricidad realmente viene del motor de combustión. La capacidad de cargar y descargar es la misma, simplemente es
cuánto extraes del motor de combustión. Entonces, el déficit está ahí. Entonces, pero claro, no, se puede medir un motor de combustión con muchos datos o con uno. Y lo están midiendo con uno. Y entonces la FIA dijo, habría que medir más. Y dijeron todos los equipos, no, no me midas más, porque claro, todo el mundo dijo, no vaya a ser que me midan más y yo no entre en el ADUO que quiero entrar. ¿Qué ha pasado ahora? Que el que ha entrado en el ADUO es Mercedes, que nadie se esperaba que entrase Mercedes. Entonces ahora todos los equipos están enfadados porque no hay que medir mejor, porque cómo puede ser que Mercedes, que es el mejor, esté metido en el ADUO. Entonces va a haber impugna del ADUO, yo te aviso. Un saludo para Loren MX. Varios equipos van a impugnar el ADUO. Y de hecho hay grandes posibilidades de que el año que viene el ADUO no exista. Que se invente otro sistema. Que se le ponga otro nombre y se haga otra cosa distinta. Porque al final el ADUO, como dice la FIA y repite la FIA siempre, es un sistema para ayudar, para compensar. Entonces no tiene sentido que un sistema que sea para compensar permita mejorar al mejor coche. O sea, ya está mal ideado el sistema. El sistema está mal pensado en el momento que Mercedes tiene posibilidad de entrar, porque Mercedes es el último que necesita ayuda en este momento. Que yo no digo que sea el motor más potente, pero tú no puedes hacer un sistema de ayuda a equipos deficitarios, porque realmente el ADUO, el único equipo que en realidad necesita ayuda es Honda. El resto de equipos, vale, pues Ferrari ahí, pero no necesita ayuda. Y a lo mejor Audi podríamos tener, que a lo mejor Audi también puede tener ayuda. Pero el resto de equipos no necesitan ayuda en el motor. Pueden ser mejores o peores. Entonces, mejor motor es el Red Bull Ford. A un 2% entrando en el primer ADUO, Mercedes, que significa que tendría una mejora para este año y una mejora para el que viene. Luego iría el Ferrari, que supone que está en el 4%, lo cual le daría 2 mejoras para este año y 2 mejoras para el que viene. Audi 6%, que significa que tiene 2 mejoras para este año, 2 mejoras para el que viene, pero tiene más horas y más dinero extra que Ferrari, porque está más lejos. Y Honda se supone que está en el 8%, 2 este año, 2 el año que viene, y más horas y más dinero que Audi. Lo cual ya a mí es lo que más me extraña, porque si Honda está en el 8%, ¿por qué se rehizo la Duo hace un mes creando una nueva categoría del más del 10% en el que se daba un dinero extra y un préstamo extra? Porque eso se hizo por Honda. Porque la FIA y Honda piensan que Honda está ahí. Entonces no me cuadraría que hagan esa ampliación que se hizo así de sopetón para ayudar a Honda, para que Honda ahora no la pueda usar. Entonces, Autoracer dice que lo que está claro es el orden, los números no son oficiales. Podría ser que Honda no esté en el 8 y esté en el 10, que Audi esté en el 7 en vez de en el 6, o que Ferrari esté en el 3. Lo que sí está claro es en qué sistema dúo están y cuántas mejoras tienen cada equipo. Eso está claro, que Audi, Ferrari y Honda tienen 2 y 2, Mercedes 1 y 1 y Red Bull 0. Ese es el tema. No sé si quieres comentar algo o decir qué te ha parecido esta noticia. Bueno, es que justo ahora comentabas una cosa, ya para empezar, el hecho de que el motor Red Bull esté el primero es una sorpresa. Quizás la modificación de la Duo se hizo pensando que el que iba a estar primero era Mercedes en base al rendimiento en pista, y sí que podía dar la sensación de que Honda estaba a un 10% del rendimiento de Mercedes, pero claro, esta es la medición de potencia del motor de combustión interna. Es una cosa muy específica y muy aislada de lo que luego es todo el funcionamiento conjunto del motor híbrido. Claro, esto me da que pensar cómo debe ser la parte eléctrica del motor Mercedes. Eh, porque, porque si por pura combustión interna el motor Mercedes puede estar por detrás de ese Red Bull, Es que ese es este el tema. rendimiento que estamos viendo en el tiempo, Ya. no hay muchas posibilidades de explicación Pero que es que no recurran directamente a la potencia eléctrica. Claro. Porque uno podría pensar, las curvas de entrega, vale, a lo mejor como de optimizadas están esas curvas en cada uno de los motores. Procesos de recarga, como nos has comentado antes, los procesos de deploy. em, Cosas que solo tengan que ver con el propio funcionamiento de cómo ese motor eléctrico llega a una potencia y pasa de una potencia a otra, ¿no? Lo único que puede variar quizás más, de una manera más opaca,
son las transiciones entre potencias, porque las potencias a priori, y esto es como lo que comentabas antes, esto hay mucha política y mucha oscuridad por detrás, la potencia nominal a priori debería ser la misma en todos los motores. No, Entonces, claro. encontrar por qué este ordenamiento no parece tan sencillo. Pero es que has dicho una frase que es muy clave y creo que todas las protestas contra la Duo que van a salir ahora van a ir en esta dirección. Es que si el motor Ford es más potente que el Mercedes, es que no lo es. En la medición sale que sí, pero es que la medición tiene muchos peros. ¿Cuánto flujo de combustible tienen cuando se están midiendo? ¿Es el mismo que cuando están en clasificación? ¿Qué temperatura está el motor? ¿Cuántas válvulas? Yo qué sé, 1000 datos, yo no sé de un motor de combustión interna, pero hay muchos datos de cómo funciona un motor de combustión interna que no se están teniendo en cuenta porque se está haciendo una medición única. Y la FIA dijo, deberíamos coger más parámetros sobre el motor para hacer un estudio más explícito de cuánta potencia de verdad tiene ese motor. Para saber realmente cuánta diferencia hay. No, es que este motor tiene 500 caballos. No, pero es que cuando hace esto, este motor exprime 15 más. Claro. Entonces lo que se Hace presupone un par que de años. Mercedes tiene un Hace un par de truquito, años. perdona, pero un segundo, termino, y ahora Sí. te dejo. Mercedes tiene algún truquito como el de la compresión que les hace sacar un extra. Entonces, realmente no estás midiendo. Entonces, todos los equipos tuvieron miedo de que sus truquitos les privasen de la dúo y lo que han conseguido es que el mejor equipo con sus truquitos pueda mejorar. Entonces, realmente la culpa, y con esto cierro, no ha sido de la FIA, pues la FIA avisó. La culpa es de los equipos que ahora se van a quejar de la dúo. Esa es la culpa de ellos. Y con esto Eso es. termino y ahora, perdóname, y ya hablas tú. No, casi que lo has cerrado mejor que tú, porque yo simplemente iba a hacer un apunte y es que hace un par de años con el equipo Ferrari sucedió algo parecido. Tenían este motor que de repente pegaba pequeños flujos, pequeños aumentos de flujo que no eran detectados en la medición de la potencia de caballaje del motor, pero sucedían en carrera, sucedían en el rendimiento en carrera y se le sancionó en su momento al equipo Ferrari por esto. Eh, pero porque se incidió bastante en que las condiciones de medición de un motor en condiciones controladas y aisladas no es exactamente lo mismo que lo que sucede en pista. También a inicios de año tuvimos la polémica con el tema de la aerodinámica activa de Mercedes, que era que en lugar de activarla o desactivarla de golpe, era como un pequeño proceso en el que se quedaba a medias, tanto como para que en el sistema de detección de aerodinámica activa apareciese como que no estaba activada, pero que todavía en la práctica, o sea, físicamente, el alerón todavía estaba ligeramente abierto y tenían un poquito más de margen para cerrarlo. Eso también podía dar, ¿no? Al Sí, final eso se vio que que no afectaba tanto, pero sí que era interesante desde el punto de vista de, pues, ponernos en esta reflexión, ¿no? De cómo de importante es saber cómo se están midiendo las cosas y que en este caso se sabía, pero que ahora es una consecuencia que tienen que asumir los equipos. claro. No sé qué va a tomar, qué papel va a tomar la FIA, se va a intentar conciliar, si va a intentar repetir estas mediciones para otras evaluaciones de la DUO, porque no es la única que vamos a tener este año. Pero desde luego que es la primera en la frente, ¿no? El primer problema de concepto que te encuentras en algo que debía ser de otra manera, claramente. Yo por lo que he podido saber, hay altas posibilidades de que la dúo no, tal y como lo conocemos, no viva mucho más. O sea, o No, no sea, tiene o sea, pinta. una cosa es por ley, bueno, por norma, no van a poder cambiar este a dúo. O sea, Mercedes ya tiene sus mejoras y Ferrari van a tener sus mejoras, pero que o sea, a Red Bull no le van a dar, pero que a partir de ahora las mediciones van a ser muy distintas. Y probablemente incluso ya no se llame sistema dúo y se llame de otra manera y se haga de otra forma. Porque el tema no es por el motor eléctrico. Que puede que en el motor eléctrico también haya cosas, que es lo que has dicho tú, pero es que el problema viene de antes, es que el propio motor de combustión no está siendo medido bien. Claro. Entonces, yo no me Pero es que creo que Mercedes tenga menos potencia que Red Bull. Yo sinceramente no me lo creo, sinceramente. bueno, yo creo que puede ser un cúmulo de cosas. O sea, yo también, además, eh, digamos, toda la, Uy, te has cortado un la, la poco, retórica que repítelo. hemos tenido desde el inicio de temporada. ¿Perdón? Había una frase la primera frase que has dicho se te ha cortado y no se te ha oído, no se ha oído nada. Bueno, básicamente lo que estaba comentando era que
que también puede ser, también es extraño porque toda la retórica que venimos teniendo toda la temporada es claramente Mercedes tiene el mejor motor, los equipos lo dicen, los datos lo dicen, e incluso en telemetrías casi que muchas veces también es lo que puedes ver, en cómo se comportan los coches en diferentes circuitos, que esto es lo que decimos siempre. Eh, intentamos hacer intentemos todos hacer un ejercicio crítico de vamos a ver las carreras y a partir de las carreras podemos sacar conclusiones que luego matizaremos y compararemos, ¿no? En función de la realidad que vemos. A ver, el Mercedes en los circuitos de mayor potencia de motores donde menos problemas ha tenido realmente esta temporada. Eh, es muy extraño que eso esté allí. Más allá de eso, como el motor al fin y al cabo sigue siendo una combinación de combustión y de potencia eléctrica, hay que ver cómo hay que revisar esa reglamentación o revisar esa evaluación de ese motor eléctrico, porque no vaya a ser que no estén todos en igualdad de condiciones y ya no sería la primera vez que sí, porque teníamos el caso este del truquito de clasificación de Mercedes y de Red Bull, Sí, con me la curva de acuerdo. potencia eléctrica. Entonces, poco a poco nos vamos encontrando cosas. Y el tema de la dúo, pues a ver, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que el daño para Red Bull ya está hecho, el daño para las posibilidades de Ferrari de competir este campeonato del mundo ya están hechas. Eh, si no sobrevive, pues ya ha dejado una huella que veremos cómo de grande es, pero por lo pronto en Red Bull tienen que estar bastante contentos con este Por así resultado. decirlo, sí. Eh, pues sí. Jugada maestra de Toto Wolff, de nuevo, le sale todo bien. Una más, una más. Toto Wolff va en modo fácil la vida, la verdad. Un poquito previa a Barcelona, yo que tengo apuntado aquí, preguntas, te tiro. Va, es el circuito de casa, por lo menos para ti y para mí, en plan, somos españoles. Sí. Por si alguno no lo sabía. Circuito de chasis, porque dijimos de Mónaco circuito de chasis, y cuidado, este año los circuitos de chasis hay que tener cuidado con cuándo se nombran. ¿Y Mercedes de paseo o qué podemos esperar? Bueno, a priori, salvo que McLaren, iba a decir, consiga acabar una carrera otra vez. No, hombre, em, no, no volvamos. Salvo que McLaren nos tenga preparado algo, que creo que es el único equipo que creo que más o menos cuando le salgan las cosas podría competir en igualdad de condiciones con Mercedes. Yo creo que no hay mucho más allá de esperar un dominio de Mercedes o un favoritismo claro, más bien, del equipo Mercedes. Más aún teniendo en cuenta pues que Kimi Antonelli está en estado de gracia y creo que el espaldarazo emocional que tiene que suponer ganar Mónaco como lo ha ganado, pues igual puede ser sostenido en el tiempo, al menos un par de grandes premios más, y teniendo en cuenta la cercanía que tiene este gran premio con el de Mónaco, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que está bastante claro cómo va a estar eso. Luego, el resto, no te sé decir realmente, porque hemos visto muchas cosas, nos ha sorprendido mucho Red Bull en este último fin de semana. No descartaría verlos compitiendo un poco más allá arriba. Creo Sí, que Ferrari va a volver a la senda de ser el directo perseguidor de Mercedes con permiso de lo que haga McLaren, que ya te digo que me parece una incógnita. Y luego por detrás, espero, o lo que esperaría es que en este circuito Alpine vuelva a tomar un poco el control de la zona media, o RB, que viene de hacer un fin de semana bastante provechoso en Mónaco. De nuevo, creo que Audi volverá otra vez un poco más al ostracismo, que en Mónaco parecía que sacaba un poco la patita, pero los problemas de fiabilidad y los problemas de accidentes, pues lastraron su grandes premios. Y por la zona de atrás, pues no esperaría gran cosa. Haase ha ido cayendo a lo largo de la temporada, ya no creo que sí, esté en condiciones de competir los puntos. Williams puede tener sus posibilidades si siguen reduciendo poco a poco el sobrepeso, porque eso es una cosa evidente, lo hemos dicho muchas veces. El sobrepeso es, te lo quitas, ganas. No es una cuestión de que tengas que evaluar, es lo que hay. Y, y por atrás, pues esperar un fin de semana más de Cadillac y de Aston Martin a verlas venir. Esperemos sí, que sea un circuito para, en el caso de Cadillac, probar más cosas, porque es el circuito de referencia en general para hacer pruebas, para evaluar condiciones del monoplaza. Y lo mismo decimos para Aston Martin, pero no en temas de rendimiento, sino en temas de fiabilidad. Yo creo que es un poco sí. así como veo en general la parrilla. No te voy a decir nada más porque estoy
bastante de acuerdo con todo lo que has dicho. Así que te voy a pedir una porra express. Porque, señoras y señores, somos gente ocupada. Sí, son gente ocupada que me están reclamando. Diablo. No te preocupes que no va a ser más de 5 minutos. Y yo quiero Pole avisar. position, Quiero avisar, ¿eh? antes de nada. Quiero que sea express, pero quiero avisar a la gente. Iba a hacer así y aquí se ve, ¿eh? Entonces me voy a dar la vuelta. Yo he puesto 2 folios por debajo, por si acaso. He ido a la contra. No digo más. No digo más. No spoiler. He ido a la contra. No spoiler, por favor. Se te ve el plumero, Iker. Te voy a dejar loco. Pole position. Mi pana Jorge Rosas. George Russell va a hacer la pole position. No me lo creo ni yo, pero es por votar algo que no sea Antonelli, que todo el rato pongo Antonelli. Voy a poner a Señora, Jorge Rosas. este va a ser el gran premio en el que me ponga claramente ¿Tú crees? de Iker en el. Sí. Mi poleman es Andrea Kimi Antonelli en Estados Unidos. Bueno, aquí toco madera para la mufa que le acabo con este podcast, en el que lo he puesto en el Olimpo, básicamente. Pero yo creo que está groggy, George Russell, y va a necesitar un parón de varias semanas para reubicarse. Y que siga avanzando la gira europea, que yo creo que Antonelli va a tener todavía momentos de bajona, pero yo creo que está muy reciente ahora Yo es mismo. que diría que sí, pero que ¿por qué confío en ello? En George Russell, pero es que no confío en él, simplemente es por llevar la contraria. Me la he jugado a un Hoy fin el de que da semana que juego es pasen él. cosas. Hoy el que da juego es él, ¿eh? Bueno, no sé si estoy indicando. No, en verdad estás allí, ¿verdad? Sí. 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 No, Bueno, no. Continuamos. Los españoles. españoles. Carlos Sainz, Gran Premio de casa, se le da siempre mega bien, casi siempre puntúa. Confío en un 10º puesto con ese Williams, el que le ha quitado Nicole Hülkenberg para dárselo a Fernando Alonso. El destino se lo va a devolver a Carlos Sainz. Y Fernando Alonso, si es que yo ya, Fernando Alonso, yo pongo cosas a voleo, porque para el año que lleva y con el coche que lleva, suficiente hace con que no se ha retirado de Fórmula 1. 18º, Fernando Alonso. Te voy a matar. Pasamos a lo siguiente porque lo mío es 10ª posición para Carlos Sainz y 10ª posición para Fernando Alonso. No puede ser, no me lo creo. Además, la argumentación es exactamente la misma. Quizás iba a hacer un matiz con el hecho de que Williams igual trae alguna pequeña reducción nueva de sobrepeso y se va a hacer justicia poética después de la mala suerte de Carlos Sainz en el último Gran Premio. Pero es que no te puedo decir nada que no hayas dicho tú. Así que aquí no va a ganar ninguno de los dos, vamos a perder los dos. Por cierto, quiero reivindicar que yo en el último Gran Premio puse a Fernando Alonso en 12ª posición, ¿eh? Ahí está, ahí es nada. ¿Cómo va a dar para casa el tío? Podio. Sigo a la contra porque me gusta ir a la contra hoy. Lando Norris se va a recuperar después de 2 DNFs. McLaren confío en que motor Mercedes les va a tirar otra vez para arriba y pueden estar delante de Ferrari y de Red Bull. Confío en un tercer puesto de Lando Norris. Pues yo continúo con la porra que sería coherente teniendo en cuenta cosas que he dicho antes. Y es que yo creo que la tercera posición en el Gran Premio de Cataluña va a ser para George Rosas. Bueno, ya he George hecho el Rosas. spelling. Qué tío. George Rosas va a quedar en tercera posición y va a seguir dejando, escapando puntos. No se va a cerrar todavía el Mundial, pero ya se abre una brecha considerable. Ese es tu tercer puesto. Joder. Yo segundo, el nene. Kimi Andrea Antonelli. Va a quedar segundo, Mercedes va a ser dominante, pero por lo que sea no va a poder ganar. Por lo que sea. Calculadora ya en mano, ¿eh? Por lo que Si sea. se da eso que estás diciendo, yo veo calculadora en mano. Pues en mi caso, no se desvía tanto de lo tuyo, pero se desvía. Segunda posición para Lando Norris. Pedrada mía con McLaren. Yo creo que La no misma va que a la estar mía. para ganar. ¿Eh? La misma que la mía. Sí. Porque veo mal a Piastri, ¿eh? Veo después de Suzuka una bajada de rendimiento bastante considerable.
Y creo que Norris ha tenido mala suerte en Mónaco también, con incidentes Sí. al inicio de carrera, con el abandono. Pero yo estoy viendo a un Norris Y Canadá igual tuvo no mala suerte. brillante, pero estoy viendo a un Norris consistente durante la temporada. Sí. Entonces yo creo que puede dar un poco la sorpresa, entre comillas, en este Gran Premio. Pues para mí la victoria va a ser para Jorge Rosas. George Russell va a ganar el Gran Premio de Barcelona-Cataluña porque si no lo hace, que se despida ya del Mundial porque para qué está en Fórmula 1 este muchacho si no. Mi porra ha caído a la contra, que para nada he hecho en 30 segundos antes de empezar el podcast porque a pesar de tener el día libre se me ha olvidado hacerla y he dicho, para hacerla mal, la hago peor. Bueno, un aplauso para este lunático y lo que acaba de hacer. Ya me cobraré las facturitas en el próximo podcast. Señores y señores, el niño, el nene, Kimi Antonelli. Kimi Antonelli lo va a hacer y va a dar casi un golpe de gracia. Si no lo ha dado ya con Mónaco, Eso te iba a decir. muy, muy mal se le tendría que poner el resto de la temporada para que después de esta victoria en el Gran Premio de Cataluña no logre el Campeonato del Mundo de Pilotos. Primera posición para Antonelli. Muy bien cerrado está. Y está también cerrado, que yo creo que así lo cerramos. Pues muchas gracias, gente, por haber estado en este podcast. Me tengo que volar. Nos veremos la próxima semana. A partir de esta semana volveremos con la normalidad. Pues Sí, ya estaré más libre y podré hacer más cositas. Volver a ver clips, shorts, dependemos de Joan ahí, como siempre. sí, Eh, sí. Bastante seco. y a ver qué podemos hacer en verano y volver un poquito a la dinámica que teníamos previa a este final de mayo. Muchas gracias por el apoyo, likes, suscripciones. Si os gusta la Fórmula 1 o tenéis amigos, pasarle este canal para pasárselo bien. Y dejo a este muchacho que se despida para que pueda tener su cierre. Pues denle muchos likes. Likes si quieren un análisis futbolístico de la selección de Japón. Y como siempre digo, Yuki Tsunami, Restin Pepperoni. Nos vemos en la próxima. ¡Buah! ¡Qué buena despedida! ¡Chao!